Muy buenas tardes a todos con nuestro trabajo de esta tarde, dando las gracias por esta oportunidad que me brindan los organizadores del canal Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. Y vamos a agradecer muy desde el fondo de nuestro corazón a Manuel Filomeno de Miranda, que a través de sus enseñanzas, constituyendo parte del equipo de la tercera revelación, nos está brindando un conocimiento extraordinario para el manejo y cuidado que debemos tener en nuestras casas espíritas. Él nos ha dado una serie de libros, una serie de informaciones. Él fue convocado por Juana de Ángelis para acercarse a Divaldo y poder, a través de la mediunidad preclara de Divaldo, traer para nosotros toda esta enseñanza que es abundante, muy abundante. Nosotros apenas estamos tomando unos tópicos de algunos capítulos que pueden ser ejemplo para nuestro manejo en nuestras casas, en nuestra vida, en nuestra conducta particular. Sustentamos el trabajo con este inciso en el libro de los espíritus, en la introducción, en el inciso 6, nos dice el maestro Kardec: los espíritus son atraídos en virtud de su simpatía por la naturaleza moral del medio que los evoca. Los espíritus superiores se complacen en las reuniones serias donde predominan el amor al bien y el deseo sincero de instruirse y mejorar. Su presencia aleja de allí a los espíritus inferiores. En caso contrario, estos encuentran libre acceso y pueden actuar con absoluta libertad entre las personas frívolas o guiadas exclusivamente por la curiosidad, así como en todas partes donde encuentren malos instintos. Lejos de obtener buenos consejos e informaciones útiles, no debemos esperar de ellos más que futilidades, mentiras, bromas de mal gusto o mistificaciones, pues suelen adoptar a veces nombres venerables para inducirnos a error con mayor facilidad. ¿Qué es lo importante de esta primera lámina? La afinidad, la simpatía de los espíritus con nosotros de acuerdo a la naturaleza moral del medio. El medio que los evoca se refiere al medium y al ambiente psíquico donde se desarrolla la tarea mediúmnica. Y vamos a encontrar siempre que los espíritus superiores se van a complacer en las reuniones serias, en aquellas reuniones dedicadas al bien, que tienen un deseo sincero de instruirse y de mejorarse. Y si dejamos el espacio, porque nos interesa más la curiosidad, nos interesa más la frivolidad, lo intrascendente, ese espacio no queda vacío, va a ser ocupado por entidades inferiores que van a burlarse de nosotros, tomando nombres de personas venerables, reconocidas, y son mensajes que, analizadas, van a tener en su fondo mucha mentira, muchas bromas de mal gusto y muchas futilidades. Entonces, esto es importante porque de allí es la presencia de los espíritus superiores en las tareas que nosotros realicemos. Y en ese mismo inciso nos dice Allan Kardec, nuestro maestro: el espíritu encarnado se haya sometido a la influencia de la materia. El hombre que supera esa influencia mediante la elevación y la purificación de su alma se acerca a los espíritus buenos, con los cuales habrá de reunirse algún día. Entonces, ese esfuerzo permanente que hagamos por luchar contra nuestras malas tendencias, por superarnos moralmente,
es lo que va a acercarnos más a los espíritus superiores, a los espíritus buenos, y ellos tendrán simpatía con nosotros. Entonces, esa influencia de la materia, cuando es la materia la que domina por las malas pasiones, y allí se cifran todas las alegrías del ser, todos los apetitos groseros, estos seres se acercan más a los impuros porque da preponderancia a la naturaleza animal. Entonces vamos a mirar este trabajo en las casas espíritas, sociedades espíritas, en donde nosotros vamos a encontrar diversos tipos de personas, unas muy interesadas, unas muy serias, algunas con una trayectoria, una experiencia de vidas pasadas, con un crecimiento notable. Entonces vamos a encontrar allí personas que pueden asumir el reto de fundar, de crear una asociación, de fundar una sociedad espírita, una casa espírita, y todas ellas tienen ya de por sí un amparo espiritual previo al momento de la fundación de la casa física de la que nosotros hemos constituido. Ya esa casa ha sido creada a nivel espiritual, y es por eso que nos dice Manuel Filomeno de Miranda que esas casas no están circunscritas en las paredes de la construcción material, de la construcción temporal. Hay una casa previa, una casa espiritual que alberga todas nuestras metas, todos nuestros anhelos, y que se va a tener la consecución a través de nuestros esfuerzos. Entonces, antes de que se consoliden los planos para la edificación material de aquella institución, se providencian las primeras directrices sobre las cuales fundamentaría la obra. Estas directrices vienen elaborándose a través de las personas que van a ser la parte fundamental de la constitución de esta casa y que deberá sobrevivir a los hombres y a proseguir en el caso de que estos se retiraran, de que estos no dejaran un legado, de que estos no quisieran asumir o se arrepintieran. Estas asociaciones, centros espíritas o casas espíritas van a sobrevivir independiente de que nosotros, los hombres, sigamos o no sigamos. Dentro de este plan y dentro de este proyecto de construir o de constituir, fundar una casa espírita, vamos a encontrar siempre que hay una facultad mediúnica que debe estar dignificada por la renuncia y por la abnegación. Y tenemos en el caso que nos trae a colación, tenemos el caso de una medium llamada Epifanía, que era sin duda un santo instrumento de consuelo, que ayudando a la rehabilitación de los equivocados en sí mismos, ella podía esclarecer, ella podía dialogar. A través de ella, las entidades espirituales podían hacer este trabajo de consuelo, de esclarecimiento. Y para ello tenemos aquí a un señor que era el responsable de la constitución de esta asociación, Natercio. Él tenía problemas para resolver casos que le llegaban a su conocimiento, parejas con dramas de vidas pasadas, situaciones conflictivas. Había muchas situaciones que realmente necesitaban de una atención desobsesiva. Entonces él le dice a estas dos, son dos medios, Epifanía y otra persona, que se prepararan para una tarea en el desdoblamiento por el sueño, a una tarea desobsesiva. ¿Cómo es esa preparación? Con oración, con hambre de servir,
con una alimentación frugal y con un sueño reparador, un sueño desde temprano, cero trasnocho, y entregada a esta oración va a darse esta reunión desobsesiva a nivel espiritual. Entonces, había una pareja con conflictos y con dramas pretéritos, y esta acción es la que, a través de ella y de este diálogo, Natercio puede resolver los enigmas de estas aflicciones para más adelante. Entonces, vamos a encontrar entonces que él tiene la experiencia adquirida, Natercio tiene ya la experiencia, y el objetivo era deslindar los dramas pretéritos, la acción mediante la cual se podrían resolver esos enigmas. Y de ese modo, a medida que las horas se acentuaban en la noche plena, trabajadores desencarnados, a propósito convocados, comenzaron a llegar a la casa espírita, comenzaron a actuar, conduciendo a los personajes envueltos en esa urdimbre de aquellos destinos, reuniéndolos en el recinto consagrado a las acciones mediúnicas en la casa espiritista. Entonces vamos a mirar quién era Natercio. Natercio, que ahora era el director de esta casa, era un profundo admirador de San Francisco Javier y había sido discípulo de Francisco Javier, un incansable propagandista de la fe cristiana que la llevó al Japón, a la China y a la India en el siglo XVI. Natercio le suplica a Francisco Javier que sea el protector espiritual de esta casa que él pretendía levantar y que su finalidad sería la divulgación del cristianismo en su pureza primitiva. Esto quiere decir ese cristianismo redivivo, ese que estamos estudiando los días jueves o los días miércoles. Entonces, en su pureza, sin tergiversaciones, sin modificaciones, sin interpretaciones equivocadas. En esa tarea en donde Epifanía recibe el tratamiento y los consejos para esta pareja que estaba en conflicto, también se presenta San Francisco Javier, el mensajero de Cristo, y a él le responde a Natercio sobre la propuesta que le hace de realizar una casa, de fundar una casa espírita con el ardor de la fe y los principios morales, y que además sirviera esta casa espírita para preparar el advenimiento de los nuevos tiempos en los cuales doctrina espírita, codificada por el maestro Kardec, estaba a la sazón comenzándose a estudiar con profundidad y con muchísima seriedad. San Francisco Javier le escucha a Natercio todas las situaciones por las que él atraviesa como trabajador de una casa espírita. Él siente que hay una necesidad inmensa, de que hay muchas dificultades y una necesidad inmensa de contar con esa protección que él le podría brindar. En los momentos actuales en los que él se encontraba, había mucha licencia moral, había un egoísmo, un materialismo, había mucho sufrimiento, habían legiones de comunidades desesperados porque carecían de las luces de esa noche moral en la que se aturden. Esta noche moral es la ignorancia del cristianismo, la ignorancia del evangelio. Es lo que lleva a las personas a cometer actos atroces, a tener esa licencia en lo moral, esas faltas de respeto a la familia, a la infancia, a las parejas, a los seres que de alguna manera están vulnerables. Entonces, todos aquellos eran la gran preocupación de Natercio,
porque llegaban donde él para que les ayudara y él sentía que tenía muchas necesidades y pocos recursos. No se atrevía. Entonces, después que menciona esa cantidad de dificultades que él tiene, San Francisco le responde y le dice que después de haber escuchado todo el relato, le da el aval. Le dice, sí, voy a ser el protector espiritual de tu casa espírita que tú vas a dirigir, pero yo voy a colocar unas condiciones, las condiciones de que allí primara la preservación del evangelio en un clima de austeridad moral y de disciplina, de servicios iluminativos, resultando de toda esta disciplina y de este trabajo, de este estudio y de esta conducta, la caridad en sus múltiples expresiones, teniendo en cuenta que los socorros materiales sean administrados en concordancia con los servicios espirituales, y estos servicios espirituales deben ser prioritarios, inmediatos y no preferenciales. Esto es una gran enseñanza para nosotros en nuestras casas, porque pensamos que el auxilio material es más importante que el espiritual. Y Francisco Javier lo coloca en el mismo nivel e incluso nos enseña que son prioritarios y que no deben tener preferencia. No debe haber una influencia ni de amistad ni de familiaridad para que le brindemos la ayuda espiritual que necesita alguien desesperado que llegue y toque la puerta de nuestra casa espírita. Y recalca que no se debe olvidar que la mayor carencia era la del pan de luz del consuelo moral. Es decir, hay mayor necesidad del conocimiento moral que del pan de vida, que el pan material. Entonces, Francisco Javier le pone las siguientes condiciones: que sin menospreciar a los necesitados del cuerpo, que tienen esas necesidades de ser urgentes, Jesús tiene por meta el espíritu, que es el ser en su realidad inmortal. El cuerpo es mortal, pero el espíritu es el ser en su realidad inmortal, de donde proceden todas las situaciones que se exteriorizan en el cuerpo. De allí la importancia de comprender que la asistencia espiritual, la asistencia moral, tiene un valor inapreciable porque es la que va a llevar el consuelo permanente que trasciende las barreras de la desencarnación. La asistencia social en el espiritismo es valiosa, él no le quita su valor, pero los trabajadores de la última hora deben precaverse contra los excesos. Es decir, esa asistencia social debe ser también disciplinada de tal manera que no nos agote, que no nos disminuya la fuerza, porque ese agotamiento de estas labores que son externas muchas veces anulan las fuerzas del entusiasmo para las tareas que nosotros tenemos de orden moral o de orden espiritual, como son las tareas mediúnicas. Que tenemos el compromiso de evangelizar, de instruir, de guiar, colocando este concepto es valiosísimo, importantísimo, colocando el aceite en la lámpara del corazón para que la claridad del espíritu luzca en la noche del sufrimiento. Equivale a decir que cuando nosotros entregamos el conocimiento doctrinario, evangélico doctrinario, nosotros le estamos dando un recurso favorable de amor al corazón del que sufre y le va a servir de herramienta para enfrentar cualquier dificultad, cualquier dolor físico o moral, porque allí es donde va a iluminarse el ser para poder resolver
las herramientas que la doctrina nos brinda ante las situaciones que nosotros podamos tener en algún momento. Y seguimos dándole toda la importancia que tiene la caridad moral. Y en esa caridad moral, además de que merece toda la consideración y cariño, que merece toda la dedicación y el esfuerzo por parte de todos, no debemos nunca escatimar las fuerzas para su desiderato. Pero la caridad moral, allí viene lo importante, de profundidad. Esa caridad moral representa representa la tarea de socorro espiritual. Es urgentísima. Esa tarea requiere de nuestra paciencia, requiere de nuestra humildad. Palabra esclarecedora que vamos a adquirir nosotros con nuestro estudio, con nuestra dedicación, con nuestra propia vivencia y que va a beneficiar al paciente y a quien dialoga, al benefactor. Entonces miramos aquí que esa caridad moral, que es la tarea de socorro espiritual, no está sujeta a estadísticas, no está anotada. Se multiplican admirables locales de socorro humano material iniciados a expensas del Consolador, en los que la técnica viene sustituyendo el amor, que no es auténtico. Esa técnica no debe sustituir nunca el amor. El amor es irreemplazable. En los que la saturación del servicio por el exceso de repetición genera irritación y malestar, llevando al fallo en las horas de socorro moral, en los actos de paciencia y de humildad, en los ministerios espirituales. Es allí donde a veces el pase que podamos dar sea un aliciente reconfortante, porque va a recibir el paciente la energía, la bioenergía, el amparo espiritual y muchas veces el deslinde de la perturbación que lo está molestando, que lo está perjudicando. Francisco Javier, abnegado trabajador de Jesús, solicita también que en el ejercicio de la caridad se le dé preferencia a los enfermos del espíritu, muy particularmente a los obsesados, y atender con mucho cariño a los perseguidores desencarnados, con asistencia consoladora para que disfruten de la liberación a través de la palabra de vida eterna. Es decir, tenemos dos enfermos, el obsesado y el obsesor. Y es allí donde nosotros debemos aplicar ese amor al prójimo, al enemigo, que el Maestro Jesús nos enseñó, con una asistencia especial, brindándole a ese perseguidor el conocimiento, esa vibración de amor que lo lleve a deslindarse, a reiniciar la vida, a rectificar sus errores. Todo esto como una gran recomendación que le hace San Francisco Javier a Natercio para que él pueda, poniendo en práctica de todo esto, merecer la protección espiritual del propio benefactor Francisco Javier. Epifanía, la medium en espíritu, porque estamos en la tarea en desdoblamiento en la casa, fue advertida de las responsabilidades y de los sacrificios para no defraudar la superior interferencia de las altas esferas. Quiere decir que nosotros los que trabajamos en tareas mediúnicas, teniendo la asistencia espiritual superior, si incumplimos, si no nos sacrificamos, si no somos abnegados, si no llevamos a cabo nuestra responsabilidad bien llevada, vamos a tener la pérdida de esa ayuda de orden superior. Y fue así
como fueron requeridos los servicios de espíritus especializados en la casa espírita que Natercio quería fundar. Y estos espíritus especializados impregnarían las paredes, el techo, el ambiente, los muebles de un magnetismo especial. Dice, quedando algunos obreros espirituales para el trabajo permanente de preservación y de renovación, porque la impregnación era magnética de ese ambiente, una preservación en donde nosotros tenemos que tener presente al entrar a nuestra casa espírita, que ahí hay una presencia espiritual, unos obreros abnegados, silenciosos, prudentes, reparando esos cortinajes magnéticos para que se pueda dar la tarea de auxilio, la presencia de los trabajadores superiores y nosotros poder realizarnos con la debida, con la debida dedicación al servicio que vamos a prestar. Instalar recursos de defensa con el fin de proteger la casa y a los frecuentadores, porque las nocivas hordas de salteadores y vagabundos desencarnados rondan la casa, rondan la cuadra, rondan todos los alrededores. Por eso es necesario que preservemos la presencia de los trabajadores espirituales. Muchos de ellos permanecen allí en cadena para impedir la entrada de estos espíritus perturbadores, para que vigilasen la selección de los que del lado espiritual puedan entrar en el recinto. En sucesivas instrucciones, Natercio, que en el siglo XVI, siguiendo al maestro de Navarra, San Francisco Javier, enseñaba a los compañeros del plano físico cómo deben mantener su comportamiento, preservando el recinto en cuanto a las conversaciones frívolas. No podemos llegar a la casa espírita olvidando de que ese es nuestro templo, de que nuestras conversaciones allí deben ser elevadas, de que nuestras conversaciones deben ser de acuerdo a nuestras lecturas edificantes. Ninguna conversación vulgar podemos hacer porque eso deteriora el cortinaje magnético, el ambiente magnético que ha sido trabajado y colocado para nuestra tarea. Entonces, para que nosotros podamos establecer la sintonía con no establecer la sintonía con espíritus ociosos que se insinúan a través de los medium invigilantes. Entonces, esas conversaciones frívolas perjudican la tarea y abren espacio a estas entidades que de alguna manera vienen a molestarnos, vienen a boicotear nuestra tarea. Y nos dice San Francisco, tener en cuenta que la casa espírita como hospital escuela para los que sufren, el templo de recogimiento y oración, la realización de compromisos complejos nuestros y elevados, como las incursiones profundas en lo recóndito del alma mediante los servicios de desobsesión, porque allí la entidad que se manifiesta obsesora, que muestra su inconformidad, sus celos, su resentimiento, su odio y sus deseos de venganza, se desnuda ante el equipo mediúnico, reclamando justicia y deseando que se haga esa justicia en ese momento. Y han pasado décadas y décadas y décadas en esa persecución. Entonces allí tenemos la oportunidad de conocer esos clichés que marcan la vida recóndita de este perseguidor, que luego del despertar del letargo invernal y darle ese socorro van a ser liberados y van a ser entregados a los trabajadores de la casa espírita, donde ellos van a recibir la orientación, el sueño reparador, magnético, y van a ser esclarecidos y vinculados a los estudios que la casa espírita tiene a nivel espiritual.
Es el centro espírita donde no se puede mezclar la burla y el verbo edificante, la liviandad, la honradez, la esperanza y la rebeldía. Allí no. Las casas espíritas tienen que presentar una diferencia psíquica significativa, el medio ambiente en el cual se desarrollan las tareas, poniendo de manifiesto de esa forma la calidad de los trabajadores espirituales y el tipo de finalidades a que se destina. Entonces, ese medio psíquico, esa contribución que nosotros como seres responsables y conscientes, estudiosos y sabiendo la complejidad de nuestra tarea, colocamos, es lo que va a hacer la diferencia entre nuestra casa y otras casas del común, donde hay realmente indisciplina, invigilancia, desórdenes y todo tipo de conversaciones. Natercio da inicio al Ministerio Público de Epifanía bajo el sentimiento del Santo Javier. Constituida en un puesto de socorro, se alojaron allí caravanas en tránsito. Ya está constituida la casa. Hay obreros de esclarecimiento en observación. Hay aprendices en ejercicio. Entidades espirituales, hermanos nuestros que ya han superado ese tránsito perturbador de la desencarnación, que ya se han recuperado, que han estudiado, se han preparado y son traídos a las casas espíritas para que se ejerciten. Servidores de emergencia que se hacen cargo de los recién desencarnados, aquellos que mueren accidentalmente, y entidades con programaciones de urgencia, porque podemos tener en algún momento casos de urgencia. El Centro Espírita Francisco Javier, que así se llama, granjeara títulos de reconocimiento a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque cumplió con todas estas recomendaciones que el mismo Francisco de Asís proponía. Vamos entonces a mirar esta programación que tienen, digamos, esta casa espírita Francisco Javier con otra, también dictada por Manuel Filomeno de Miranda, cómo se da la programación y la organización espiritual de una casa desde los dos planos de la vida. Y vamos a tener en el libro Sendero de Liberación este capítulo, el médium David y el doctor Germán Gras. Y nosotros que ya hemos estudiado, que ya hemos leído este libro, que ya hemos comprendido muchas situaciones que se dan por la falta de moral del medio, vemos también cómo las entidades espirituales, aún así, conociendo las necesidades de la casa, se presentan, ayudan, alivian. Entonces tenemos que nuestra casa fue fundada hace más de 30 años, la donde actúa el médium David. Se estableció el proyecto atendiendo la excelencia de los propósitos, abrigados. Había muchas dificultades, habían preconceptos, inexperiencia, que en el caso anterior había la experiencia espiritual de Natercio, pero interesados en el conocimiento de la doctrina para servir más y mejor. Entonces, esta es otra casa espírita donde también vamos a encontrar actuaciones. Siempre recordemos el inciso 6 del Libro de los Espíritus. En el último año, por distracción de los administradores muy preocupados con los fenómenos mediúnicos en detrimento de los objetivos esenciales de la doctrina, se dieron a las presiones psíquicas de los espíritus livianos. Se encaminaron por el sinuoso camino de las curas y cirugías espirituales mediúnicas, atrayendo multitudes de necesitados con total desinterés de la cura real. ¿Cuál es la cura real aquí? La cura a nivel espiritual, la cura del alma. Porque si realmente el espíritu no enferma, el cuerpo no enferma. Entonces había un atractivo con este medium, porque este medium, al curar
físicamente, sin entrar en la reforma moral del paciente, traía mucha gente a esta casa espírita en donde se daban toda clase de necesidades, de aflicciones, ansiedades. Había una necesidad muy grande de recibir el tratamiento, pero no había sed de cambio moral, no lo había. Entonces dice Manuel Filomeno de Miranda, hemos redoblado esfuerzos para detener la invasión de los espíritus perniciosos sin faltar a la caridad fraternal. Entonces había una situación que no era la ideal, pero había una necesidad. Y ellos, el equipo espiritual de esta casa, trabaja para poder dar el alivio. Pero la ambición del éxito y el estrellato, sea la fama, tomó cuenta de los compañeros encarnados que así dificultan el auxilio a sí mismos. Entonces, la vanidad y el orgullo en un medium es lo que lo lleva a terminar realmente con las metas, con la tarea encomendada. Y esta es la razón por la cual solicitamos ayuda a los amigos que ahora nos visitan. El centro tenía su director, llamado Vicente, que se daba cuenta de todo el desastre que estaba ocurriendo, porque el medium no mejoraba su conducta, pero aún así continuaba atendiendo. Los visitantes observaron, los visitantes espirituales que estaban en ese momento en la casa, que la construcción magnética aún permanecía, pero que abundaban las ideoplastías perturbadoras y la psicosfera se caracterizaba por el bajo tenor de fluidos tóxicos. Es decir, el medio ambiente de esta casa espírita estaba totalmente infectado, digamos, de larvas, de vibriones, de ideoplastías, por todas las situaciones aflictivas de los que solicitaban el servicio. Obsesos con profundas parasitosis espirituales. Es decir, había una serie de enfermedades a nivel espiritual que eran las que los médiums no veían. La liviandad se extendía libremente al lado del mal disfrazado comercio de las cosas sagradas. ¿Por qué? Porque había un cobro por todo lo que se hacía en esa casa. Había quien, de todas maneras, alegando que estas curas y estas cirugías espirituales demandaban gastos de antisépticos, de algodones, de gasas, empezaron a cobrar por este servicio y a comercializar con la tarea mediúnica. Un equipo de encarnados encargados en la orientación de los pacientes vendían fichas para ser atendidos. Todos consentían en el absurdo sin preocupación ética. Solo estaban interesados en los resultados favorables según la bien urdida propaganda. Había una propaganda hasta en televisión y en radio de que el medium David tal curaba, traía al ser querido, reconciliaba, prometía este mundo y el otro, riquezas. Entonces, ante toda esa publicidad bien llevada, bien elaborada, la casa no cabía, ni las personas y mucho menos a nivel espiritual. Estaba totalmente invadida por todos aquellos seres que acompañaban en su parasitosis a aquellos hermanos que estaban allí ansiosos. Amigos del medium, el medium David, los saludaban con sonrisas y gentilezas, lo agasajaban con regalos que siempre traían y traían nuevos prospectos, nuevos candidatos para los tratamientos de acción social, de caridad y de mercantilismo vil. Es decir, sí se hacía la acción social, sí se realizaba la caridad, pero también se comercializaba con la facultad mediúnica. Y este señor encargado de orientar a los pacientes les decía, llegó la hora, llegó el momento
perdón, se hace necesario preparar el ambiente para las curas. Y en ese momento se oraba un Padre Nuestro, pero sin ninguna emoción, de una manera mecánica, y todos hacían el coro del Padre Nuestro. Además de eso, el encargado de orientar a los pacientes abre el Evangelio según el Espiritismo, pero el hermano Vicente, el director espiritual de la casa, en un gesto aparentemente casual, le lleva la mano a la página Los falsos profetas de la erraticidad. Esto disgustó, cuando se abre esa página, disgustó a este trabajador encargado de esta lectura. Se sintió incómodo, no leyó, mal leyó el texto y entendía que esto podía estar afectándolo, e hizo los comentarios que nada tenían que ver con la lectura. Una clara advertencia sobre la interferencia de los espíritus irresponsables en la conducta de los hombres invigilantes. Él entretejió comentarios que nada tenían que ver con la lectura. Apelaba a la dieta alimenticia. Les decía, tenemos de alguna manera que cuidarnos, no comer carnes rojas, no comer tal tipo de alimentos, pero esto no los llevaba a pensar que había una dieta de orden moral, de no tomar rabias, de ser amorosos, de ser caritativos, de reformarse moralmente. ¿Ya? Entonces, ahí se notaba que había una falla, porque todo era superficial. Esa dieta que ellos no recomendaban de orden moral era la que realmente podía elevarles la fe a los pacientes, la que podía llevarlos a una mejor situación de salud, hablando de salud. Ya el medium entró rodeado de protectores encarnados, es decir, de aquellos que son los edecanes, que lo tienen como un dios, como un misionero de alto nivel, y el grupo era asesorado por espíritus semejantes, es decir, todo ese grupo que lo acompañaban, espíritus astutos y burlones, que se complacían formando parte de ese séquito inusitado. Sí, aquel era nuestro amigo David, le decía el director espiritual a los visitantes que estaban allí, a los que habían sido convocados para que ayudara. Nuestro amigo David, que se entregó a la mediunidad, pero cayendo lamentablemente en el personalismo enfermizo y en la presunción exacerbada. El personalismo, el orgullo, aquello que resaltaba lo que él hacía como si le perteneciera, sufriendo ahora un complejo problema de obsesión destacada en el área de la conducta sexual, porque este medium fue entonces inducido a los deslices de orden sexual. Es lo que sucede a los portadores de mediunidad que se obstinan en desconocer la doctrina espírita, que a todos propone programas saludables de moral e iluminación íntima. Entonces no podemos pensar jamás que la mediunidad nos excluye del estudio moral de la doctrina, del estudio filosófico de la doctrina. La mediunidad sin doctrina es como un vehículo sin frenos hacia el abismo. La mediunidad es siempre un compromiso de redención. El espíritu asume, muchas veces lo pide, lo necesita antes de reencarnar, especialmente en las expresiones ostensivas, ricas para la edificación del bien y de los individuos. Entonces, cuando tenemos una mediunidad que ha eclosionado y desde temprana edad, es porque la hemos solicitado, porque la necesitamos. Nuestro amigo David es consciente de sus responsabilidades mediúnicas.
Está hablando Vicente, el director espiritual. Se dejó corromper por el dinero y por los regalos valiosos que le despiertan viejas llagas del pasado, tales como la vanidad, la soberbia, la ingratitud y otras tantas. Ojo con ese punto, es delicado recibir recompensas cuando nosotros hacemos un trabajo de este orden. Y después de vincularse psíquicamente a un hábil cirujano desencarnado, pero de pésimas costumbres, se entregó a los tratamientos mediúnicos sin ningún respaldo evangélico, solamente a utilizar su mediunidad para sustentarle el comportamiento ético. Entonces, dejó el evangelio de lado, dejó la cura moral que él necesitaba y el servicio de su mediunidad hubiera sido glorioso, hablando de cómo él se aparta del estudio del evangelio y de la vivencia del evangelio para dar ese comportamiento ético que el medium necesita. Por eso viene cayendo en el abuso de las funciones genésicas, aseverando que la mediunidad y su práctica nada tienen que ver con el placer atormentado del sexo sin amor. Eso decía David, que la mediunidad nada tiene que ver con el placer del sexo, que él podía ser medium de un gran nivel, de una mediunidad ostensiva elevada, pero que él no tenía por qué suspender sus relaciones sin amor que tenía normalmente. Y hay muchos mediums engañados, nos dice Manuel Filomeno de Miranda, en este diálogo que tiene Vicente con los trabajadores de la casa. Hay muchos mediums engañados y engañadores que en vez de disciplinarse moralmente, justifican su conducta irregular. Alegan que después del ministerio son iguales a las demás criaturas y con los mismos derechos, especialmente en la perturbada expresión sexual. El amigo David, hay una explicación que nos da aquí el visitante. El amigo David procede de experiencias reencarnatorias llenas de graves fracasos. Hemos invertido muchos valores y la intervención de los abnegados mentores para lograr esta oportunidad en la lamentablemente desperdicia. Es decir, ahí está el trabajo de los abnegados mentores para darle a él la oportunidad de una existencia con una mediunidad ostensiva para su redención por ese pasado lleno de fracasos en el área de la aprobación sexual. Cuando se presentó en nuestra casa, pedía apoyo para ser auxiliado con su mediunidad de prueba. Él llegó humilde a la casa. Tenía facultades de efecto físico, de psicofonía, de clariaudiencia, de clarividencia, y le ofrecían la oportunidad de rectificar los hábitos y la conducta que había registrado desde el ayer. Y encontramos que esta conducta va a ser modificada si él quiere, porque ayuda espiritual no le ha de faltar. Era de espíritu rebelde, a pesar de que fue conducido a esta sociedad espírita. ¿Fue conducido por quién? Por sus guías espirituales, por sus mentores. Se permitió la indisciplina y el abuso en las actitudes más simples. Los benefactores espirituales programados para colaborar con él junto a los necesitados fueron lentamente rechazados en sus propósitos superiores por negarse frecuentemente a los ejercicio moral y emocional, a modificarse, a transformarse individualmente, a superar sus pasiones, sus instintos groseros. Y en el momento en que él decide no mejorar y no cambiar, esto aleja vibratoriamente a los protectores que estaban empeñados en ayudarlos. Ellos querían ayudarlo, pero no puede haber sintonía cuando el ser con su conducta no se vincula, no se asocia
a las vibraciones de los hermanos superiores. Con el tiempo adicionó el alcohol, además de que los excesos de la alimentación tóxica impedían el intercambio con los nobles espíritus. Si recordamos el caso de Epifanía, la comida recomendada era frugal, sueño reparador y una conducta bastante discreta. No faltaron compañeros desencarnados y ociosos y vulgares que llenaron los espacios libres de los benefactores rechazados. Entre ellos se destacó el médico doctor Hermann Grass, quien ejerció la medicina con atropellos morales y sin la ética convincente. Este fue un médico que en su vida practicó el aborto, fue abortista. Al desencarnar, sufre amargamente, se torna víctima directa de un terrible verdugo, uno de los que él abortó. Este verdugo en la erraticidad inferior lo esperaba y le comienza a hacer el proceso de vampirización por muchos años y comienza a trabajarlo desde siempre en venganza por haberle impedido superar la barrera de la reencarnación. Todo medium debe trabajar en el bien, la oración, la meditación y la humildad. Entonces, cuando encontramos medium o trabajadores interesados por la parte material, por el dinero, allí se están alejando de la austeridad moral recomendada por los hermanos superiores. Y llegamos a ver los ambientes espirituales, toda esta serie de criaturas, todas perturbadas, perturbando, vampirizando, vibriando, con vida propia, alimentada por las invigilancias y las irregularidades de la conducta de los medios. Y dice, puedes así verlos y oírlos, le decía Vicente a los compañeros que estaban de visita, en los círculos medianímicos, registrándoles las narrativas inquietantes y las palabras amargas. Mientras tanto, ayúdalos con respeto y cariño como quien socorre a amigos perdidos. Esto para decirnos que pese a las invigilancias y pese a la indisciplina del medio, ellos siempre estarán dispuestos a hacer la caridad, la ayuda que ellos necesitan. Y se convierten en sicarios espirituales que se vinculan especialmente a estos líderes religiosos, acá espíritas, que mantienen a sus rebaños sumisos, como estaba esa sala llena de pacientes, muchos de ellos con regalos costosísimos, con nuevos prospectos, también con donaciones grandes de dinero. Y dice, con el fin de conservar el estado de atraso y de ignorancia de estos mismos hermanos que eran ayudados. Entonces, allí es donde es importante la educación y la divulgación y la enseñanza que se da para que todos ellos, de alguna manera, puedan salir de ese estado de ignorancia y puedan trabajar. Pero en el mundo espiritual tenemos una población numerosa de protectores espirituales, de trabajadores de Jesús, de aquellas falanges que vienen en una cantidad muy superior a la de los encarnados en la tierra, que bajo su directriz amparan y apoyan las casas espíritas, aún con medios indisciplinados, aún con medios irresponsables, para que ellos puedan realizar esa caridad fraterna que a todos nos corresponde hacer. Y es la presencia de Jesús a través de los guías, de los trabajadores, de los mensajeros del bien, la que realmente nos ayuda a que hagamos ese trabajo con seguridad, con la presencia de ellos. Contamos con ellos como guías y protectores que constantemente nos inspiran. Y le damos las gracias al Maestro Jesús, al Maestro Kardec, a este gran mentor que es Manuel Filomeno de Miranda, que nos enseña, nos ilustra y que tenemos muchísimos libros con muchísimos casos que nos
ponen a nosotros en alerta para que podamos corregirnos, mejorar, proseguir y dejar ese legado para el cual nosotros vinimos y es nuestra meta. Amigos, muchísimas gracias. Hemos terminado, se nos acabó el tiempo y se nos acabó la charla. Gracias por la atención.